Pero conclusiones, yo aquí hago unas lineecitas, esas líneas que ustedes ven son textos. La idea es que usted a cada dibujo le escriba esos textos explicativos de qué está mostrando. Entonces usted puede indicar acá, mire, la vía, entonces el acceso principal a la vivienda va a ser este por la incidencia con la vía directa, barrera vegetal por la protección de brisas, y hace un esquemita de las brisas donde hay protección y todo el cuento. Entonces este es un dibujo donde están todas las conclusiones. ¿Puestas en dónde? Yo aquí hago una manchita. Ese dibujito es la masa en planta, donde simplemente voy a ver los dos o el prisma, no se sabe cuánto es una masa, de la vivienda que me va a decir dónde se va a implantar y por qué, ¿sí o no? Entonces aquí me dicen, se implanta en tal parte por esto, esto y esto, y las demás explicaciones alrededor de ese dibujo. En un dibujo en planta todo, pero como el lugar no se puede analizar solo en planta, toca hacer aquí al lado un gran corte donde yo muestre cómo entran las brisas al proyecto, cómo es el tema del sol en corte y cómo se implanta en los temas topográficos y diferentes. ¿Ese corte dónde va a salir? De esta maqueta. Entonces cuando usted ya está haciendo la maqueta, ¿sí? Usted puede hacer este corte, y en este corte usted ya tiene vacío, tiene lleno y tiene una geometría, ¿sí o no? Cuando usted hace este corte puede mostrar el sol cómo va entrando y los vientos inicialmente cómo es, ¿listo? Y aquí, esto es una plantica de este mismo elemento, donde ya vamos a ver la relación en esa plantica de espacios. Entonces una proporción y saber también ahí, que si usted habla de visuales acá, entonces usted uno ya puede achurar con un color, ¿no? No puede decir, mire, este es el espacio de pintura del usuario, digamos, de actividad del pintar, entonces habla de la actividad. Entonces dice, la sensación de ese espacio es estar en una contemplación visual respecto al lago, entonces lo hace vacío y muestra cómo el sol entra ahí todo el cuento, ¿sí? La idea es explicar cómo la teoría de los espacios y cómo está conformada la vivienda, tanto en planta como en corte. Yo hago aquí un axiométrico de una parte del dibujo. Profe, qué pena, ¿me puedo volver a explicar esa parte? Que como aquí ya hicimos una maqueta como tal, la idea es hacer ahora una plantica donde yo en la planta ya conozco los diferentes espacios que tiene, ¿sí o no? Entonces, como en su teoría usted propuso espacios específicos de ese usuario, entonces en el momento que usted hace la planta, digamos este espacio, pues claro es este, ¿sí? Usted lo explica y entonces usted puede decir, mire, espacio del pintar con estas condiciones, y explica como las características, lo describe un poquito cómo debe ser, y lo argumenta pues con los dibujos. Eso está en las diapositivas que yo subí al grupo. Esto es la misma diapositiva gráfica de cuando usted ve el corte con el sol y con los vientos. Solo que en una misma planta, en un corte, va a meter sol y vientos. Dele a los vientos un color y al sol le da otros. Le pone las horas, en fin. Un axonométrico de cómo pegan, digamos aquí, si ve que los vientos pegan y rebotan, aquí sí siguen derecho. Esto muestra un poco de acuerdo al clima. Si yo estoy en clima cálido, es bueno mostrar estos elementos de ventilación, cómo van entrando al proyecto, porque nos permite entender hacia dónde está el proyecto direccionado. Y listo, alrededor hay dibujos y toda la explicación del lugar son pequeños párrafos alrededor de cada dibujo. ¿Listo? Existe un párrafo, digamos, general, que es el que complementa todas las conclusiones, pero lo demás lo van explicando aquí. Aquí ya voy teniendo lugar, teniendo usuario. O sea, aquí yo ya armé un poco como lo que estoy argumentando. Ahora, ¿qué exactamente voy a hacer? Entonces, lo que escribo acá, me lo va a definir aquí cómo lo va a hacer. Es decir, que aquí vienen las casillas de la configuración de la forma del espacio. Entonces va a decir, mire, yo propongo dos volúmenes, o un volumen en prisma, que es una masa de un prisma rectangular de 3 módulos de alto, 3 volúmenes de alto. Hacen dibujo de la masa en axonometría y en planta o en fachada, como quieran. Solo la masa. Al lado me hace el esquema, bueno, abajo, el de adición y sustracción. O sea, esa masa, cómo ya empezó a tener un primer contacto con la composición. Obviamente esto es producto de ¿qué? De que ya hicimos una tarea con el referente. Es decir, esa misma tarea del referente es hacerla pero ya en nuestro proyecto. Pero lo interesante el ejercicio. Del referente hicimos el proceso de que ya estaba hecho, ahora hago esas maquetas para conocerlo. Ahora estamos haciendo el proceso de crear esos conceptos para llegar a la arquitectura. Estamos haciendo el proceso inverso. ¿Listo? Circulación uso. Entonces me hacen una flechita como el esquema del libro donde me diga qué tipo de circulación tengo y qué espacios uso tengo. Usted nos ayuda con un color y ya me puede decir, mire, habitación del niño o la niña, el espacio del juego, el espacio para pintar, el espacio para, no sé, ¿sí? De acuerdo al usuario, los espacios que generó, porque cuando yo hago la teoría, yo tengo que proponer qué espacios lleva la vivienda, lleva el habitar, ¿sí o no? Cada espacio traduzca una actividad, pintar, comer, dormir, y explique qué sensaciones. Eso lo explica acá. Aquí simplemente me hace el esquema en planta.
Puede ser una primera planta nomás, ahí como para entender un poco la relación de acceso y cómo me voy distribuyendo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que toda composición parte del acceso? ¿Cómo a partir de ahí distribuyo todo? El de la estructura. Entonces, sin que hagamos todavía un concepto muy detallado de la estructura, yo sí puedo entender que aquí digo, oiga, y esto de aquí lo voy a soportar. Acuérdense que esta maqueta, yo dije que era maquetear tipologías de plano, pero a la vez la estructura, y aparecía el balso en su componente. Cuando usted va maqueteando y tiene esto, usted dice, oiga, le puedo poner un balso, le puedo poner otro plano. Los planos que usted identifique son la estructura, pues me los grafica acá. Entonces me dice estructura planar o lineal, donde hay los balsos, simplemente la estructura, ¿sí? Para indicar primero cómo va a ser el primer esquema del inicio de la estructura, ¿listo? Y acá, unos axonométricos o vista planta de las tipologías de plano que está usando. Casi que es como hacerle una explosión a esto. Entonces uno podría decir acá, dibujar este plano por aparte y decir penetración de un plano C en un plano individual, ¿sí? Y esa penetración, ese elemento de orden, de pronto que hace ritmo, repetición, se vuelven después los espacios. Entonces aquí es elementos de orden y tipologías de plano. Aquí el carretazo de todo esto, ¿sí? ¿De cómo lo va a hacer? ¿No fue la primera que es? Masa. No. Análisis de usuario y la teoría. Aquí. No, la que sigue es esa. Geometría. La geometría es ver la proporción que tiene un esquema con el otro. Entonces, que este volumen de pronto es proporcional a este, o que este es 4 veces este. Puedes simplemente ponerle medidas. Decir, mire, esto tiene o módulos, y este es 2 veces este módulo. Hacer una aproximación geométrica. Por ejemplo, aquí en el dibujo, estos dos son producto de 4 módulos de un gran cuadrado, digamos. Solo puede escribir qué concepto geométrico tiene. ¿Sí? ¿Es el primero, por favor? ¿Cuál primero? ¿Este? No, el tema de usuario, sí. Es toda la explicación inicial del documento de qué es el habitar, quién es el usuario, qué lo compone. Y bajo toda esa explicación normalmente ya va diciendo qué quiere hacer. En el documento que yo leí, que usted también trabajó hoy, estaba explicado, arranca uno con un argumento, pero después dice, mire, por eso yo quiero hacer tal cosa. Ese que quiere hacer lo puede empezar a poner desde acá, acá, y lo va como regando, pero que cada cosa le esté siempre diciendo por qué y cómo. ¿Listo? Y él lo va explicando. Es decir, que ese medio pliego va a venir graficado, totalmente bien hecho. Nos va a servir para la entrega porque como el viernes yo les traigo el documento así graficado de todo lo que es la entrega, los 3 medios y todo. Pues este documento va a ser un gran soporte de preentrega. Eso tiene que venir terminado. No es como, es que yo solo llevo aquí 3 palabras. No, ya el viernes hecho. Este documento tiene que irlo haciendo por partes, o no por partes. Usted ya tiene un avance que fue el que hizo en bitácora escrito, ¿sí o no? Ese documento ya tiene aquí una parte graficada, entonces usted puede hacer unos gráficos primero como de interpretar esto, cuadrar esto. Cuando ya tiene esto, ¿qué hace? Maquetea. Y en la maqueta se da cuenta donde dice, uy, hice esto que se ve muy bien, pero aquí no lo pensé y está contradiciéndome, va y corrige acá. En esta parte primero, ¿sí? De la bitácora. Ya después de que esto es coherente con esto, ahí se hace estos dibujos, porque como estos dibujos son después para que le quede fácil de interpretar la maqueta, ¿sí o no? Obviamente esto pues lo tiene que tener en la cabeza para proponer esto. O sea, todo es cruzado. ¿Listo? Preguntas. ¿Se puede todo a mano alzada? Sí, claro, si usted tiene una mano alzada como debe ser, sí, ojalá eso que Dios quiera. Si no, puede ser a regla calcado, mano alzada, marcadores, Sharpie, sí, unas memorias bien jaladas. Les voy a subir ejemplos de memorias al grupo. Pues ya tienen unas de cómo se grafican ahí unas